Queridos estudiantes de tercer grado de secundaria, estamos en la semana 32, día 3, donde hoy día construimos un cubo con módulos Sonobel. Antes de resolver nuestras situaciones, vamos a recordar lo que es un cubo o hexaedro regular. Un hexaedro regular es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas congruentes. Como me dice congruente, quiere decir que tienen las mismas medidas. Muy bien. Este cubo está formado por vértices, que son las esquinas A, B, C, D, F, G, H, I, y son en total 8. También está formado por aristas, que son los segmentos AF, AD, AB, BC, en total tenemos 12. También está formado por caras, que son 6 caras, la base, la otra base que está arriba, la cara izquierda, la cara derecha, la cara atrás y adelante, son 6 caras. Diagonales son las líneas formadas por los dos vértices opuestos, A, H, B, I, F, C y G, D. En total tenemos 4. ¿Y cómo se halla la diagonal de un cubo? La diagonal de un cubo, basta conocer su arista o su lado, será lado por raíz de 3. La intersección de esas 4 diagonales se cortan en un punto 0, llamado centro. Para hallar el área y el volumen, hallamos el área de una de las caras. Como son cuadradas y sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado o A por A al cuadrado, entonces aquí tendremos 6 veces A elevado al cuadrado. El volumen será A por A por A elevado al cubo. Muy bien. Ahora veremos lo que es ángulo diedro y ángulo triedro. ¿Qué es un ángulo diedro? Cuando nosotros tenemos dos planos, por ejemplo, cuando abrimos un libro o una hoja, tenemos un plano que está en la base y un plano que estamos abriendo. Este ángulo se llama ángulo diedro. En un cubo, ¿cuántos ángulos diedros tenemos? Esta cara con esta cara forman 1, 2, 3, 4. Si contamos, tendremos 12 ángulos diedros. Y lo podemos nombrar AB, ángulo diedro AD. Este ángulo va a medir 90 grados. También podemos hallar este ángulo BC, ángulo diedro BC, porque mide 90 grados. Cada ángulo diedro en el cubo va a medir 90 grados. ¿Qué son ángulos triedros? En el cubo ya tenemos la intersección de 3 planos. Este vértice está formado por 3 caras, entonces 3 planos. Este ángulo, que lo vemos aquí gráficamente ya, este ángulo AFG y I, está formado por el ángulo de 90 grados. Cada uno de ellos forma 90 grados. Estos 3 segmentos o 3 aristas forman un ángulo triedro, formado por 3 planos. En total en un cubo tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos triedros. Muy bien, ahora veremos lo que es un eje de simetría en un cuerpo. Para esto vamos a recordar en un rectángulo cuántos ejes de simetría podemos trazar. Esta es una figura plana en donde uno de nuestros ejes de simetría sería esta horizontal y la otra sería en la vertical. Entonces tendríamos 2 ejes de simetría. En cambio, en un cuerpo, los ejes de simetría es una recta tal que si se gira el cuerpo alrededor de dicha recta, antes de dar una vuelta completa, esta aparece con el mismo aspecto de la misma posición inicial. Orden de eje de simetría lo vamos a conocer con n. Corresponde al ángulo de rotación, 360 entre n. Por ejemplo, el primer eje de simetría de orden 4. Como n vale 4, dividimos entre 4 y sale 90 grados. Estos ejes de simetría son aquellas rectas que pasan por los centros de 2 caras opuestas. Por ejemplo, tenemos acá nuestro cubo, entonces nuestro primer eje de simetría será, este viene a ser el centro de esta cara ABCD y de la cara EFGH viene a ser este centro. Y nosotros al trazar
nuestro eje de simetría. Entonces, más o menos, ustedes van a verlo. Trazamos, este sería nuestro eje de simetría de orden 4. Entonces, ustedes están viendo esta cara adelante. Si ustedes giran solamente 90 grados, está como si hubiese iniciado, como la cara inicial. Entonces, al hacer este giro, solamente el objeto ha girado 90 grados. Por eso se dice que es de orden 4 y ha girado 90 grados. ¿Qué es un eje de simetría de orden 3? 360 entre 3, 120 grados. Entonces, esos ejes de simetría de orden 3 vienen a ser las diagonales. Y las diagonales son la unión de dos vértices opuestos. Por ejemplo, si tenemos este cubo, nuestra diagonal será dos vértices opuestos. Fíjense. Ahora ustedes están viendo este vértice, y para que vean el giro inicial, ahora están viendo el otro vértice. Entonces, ¿cuántos grados ha girado para ver el otro vértice? Como vemos 1, 2, 3 vértices que están a la misma altura, dividimos 360 entre 3, quiere decir que el grado que ha girado es 120 grados. Entonces, como tiene 4 diagonales, serán 4. Entonces ya hemos hallado aquí que son 3 ejes de simetría de orden 4, y acá son 4 formados por las 4 diagonales. Ahora veremos los ejes de simetría de orden 2, 360 entre 2, 180 grados. Estas rectas son las rectas que unen los puntos medios de dos aristas opuestas. Entonces, las dos aristas opuestas en nuestro gráfico serían AE con CE. Si nosotros unimos estos puntos por los centros, esto sería un eje de simetría de orden 2. Veamos en nuestro cubo y colocamos en los centros de cada arista opuesta, ¿no? Entonces, ustedes están viendo acá como un rombo. Al hacer un giro de 90 grados, no observan la imagen inicial. Otro 90 grados, recién ahí están viendo como han visto. Entonces, ¿cuánto ha girado? 180 grados. Por eso se llama eje de simetría de orden 2. ¿Y cuántos ángulos cuántos ejes? Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tendremos 6 rectas de orden 2. Muy bien, en total serían 13 diagonales de la hoja, y hacemos el primer doblez que coincida el ancho con el largo. Justo doblamos por la diagonal y luego volteamos la hoja y hacemos otro doblez hacia arriba, justo donde termina el lado y donde termina la diagonal. Y con ayuda de un mayor de edad, un adulto, una navaja, cortamos los sobrantes. Entonces, de esta manera ya queda construido nuestro cuadrado. De esto tenemos que hacer 6. Una vez que tenemos 6, procedimos a hacer nuestro módulo de sonove de la siguiente forma. Doblamos por la mitad, que coincidan las dos esquinas justo en el centro. Desdoblamos y nuevamente doblamos hasta la mitad. Justo que coincida hasta la mitad. Luego volteamos y nuevamente doblamos la otra parte hasta la mitad. Muy bien. Entonces, una vez doblada, desdoblamos todo y la parte inferior izquierda
hacemos un doblez hasta la línea marcada. Doblamos y luego volteamos y nuevamente hacemos el doblez en la otra esquina. Una vez que ya tenemos los dos dobleces en las esquinas, procedemos a hacer el siguiente doblez. Hacia abajo y el otro lado hacia arriba, tomando como referencia las diagonales. Desdoblamos en la parte derecha, introducimos y la parte de la izquierda también introducimos, pero hacia adentro. Entonces de esta manera queda nuestra primera pieza de sonobe. Una vez que está así, por un lado van a estar los bolsillos. Estos huequitos se llaman bolsillos y estos se llaman, vamos a ver, pestañas. Estas son nuestras pestañas donde van a introducir aquí y estos son los bolsillos. Volteamos para que tome una forma cuadrada, doblamos esta diagonal y también la otra parte doblamos. Entonces ya tenemos la primera pieza de sonobe. Una vez construido ya nuestro módulo de sonobe, ahora vamos a proceder a responder la pregunta de la ficha. Muy bien, nos dice la 1, nos muestran una figura y nos preguntan ¿qué figura obtenemos? Entonces el módulo sonobe tiene una forma particular y es un paralelogramo romboide. Esa es la forma que tiene nuestra figura. Segunda, ¿cuáles son sus medidas y su área en función de la medida del lado del cuadrado? Aquí he pegado el lado del cuadrado inicial, que saben que la hoja A4 tiene de dimensiones 21 por 21 el cuadrado. Entonces el módulo de sonobe está aquí colocado encima del cuadrado. Observamos que si todo mide 21, la mitad será 10,5. Vamos a hacer en función de L. Vamos a suponer que todo mide el lado del cuadrado. Entonces esta medida de nuestro sonobe va a tener la medida de L medios. Muy bien. Entonces, como este lado es paralelo al lado que está abajo, entonces este también va a medir L medios. Ahora, como acá vemos un triángulo, que se forma un triángulo rectángulo, este lado es igual a este lado, pues un triángulo rectángulo, y este es isósceles, por lo tanto esto va a ser L medio. Entonces, el área de nuestro módulo será igual. Como este es un trapecio, el área del trapecio es base por altura. La base es L medios por L medios. Entonces L por L, L al cuadrado, y 2 por 2, 4. ¿Qué significa? Que el cuadrado grande, su área es L al cuadrado, dividido entre 4, eso va a ser el área de nuestro sonobe. Entonces, gráficamente podemos también representarlo. Acá tenemos nuestro módulo sonobe. Por transposición de áreas, vemos que acá se trata de dos triángulos. Si cortamos la mitad y este triángulo pasamos a este lado de esta forma, observamos gráficamente que es la cuarta parte del cuadrado. Muy bien. Ahora nos piden la medida del lado, las medidas de nuestro sonobe. Entonces, este lado por Pitágoras será L medios raíz de 2. Muy bien, esas serían las medidas de nuestro, y por lo tanto, como estas son paralelas, este lado también será L medios raíz de 2. Esas serían las medidas de
módulo zona B. ¿Tiene eje de simetría? Justifica tu respuesta representándolos en un módulo zona B. Muy bien. Antes de ver si tiene eje de simetría, vemos rápidamente en un triángulo cuántas ejes de simetría tiene un triángulo. Nuestro eje de simetría es la recta que pasa justamente por el centro y vemos que los dos lados son simétricos, por lo tanto solamente tiene un eje de simetría. No podemos hacer así porque los partes no son simétricos. En un rectángulo vemos que tiene un eje de simetría, 2. Si trazamos por las diagonales vemos que la figura que se forma arriba no es simétrico con el de abajo, por lo tanto solamente tiene 2 ejes de simetría. En un cuadrado, 1, 2, la diagonal es 3 y 4. Ahora vemos en nuestro módulo de zona B. Por más que quisiéramos, si colocamos aquí, estos dos lados no son simétricos. Si colocamos aquí, tampoco. En las diagonales tampoco no son simétricos. Por lo tanto, ¿tiene eje de simetrías? No tiene simetría. Porque es un paralelogramo romboide. Muy bien. Este módulo representa el mismo que la figura anterior. O sea, este módulo representa el mismo que la figura anterior. Es la misma. El diagramador de esta página obtuvo la figura aplicando una transformación. O sea, de aquí había una transformación a la figura anterior. ¿Qué transformación usó? Entonces, para observar mejor, esta figura lo trasladamos a este lado. Entonces, observamos que si nosotros giramos, se trata de una rotación de 90 grados. Como ese es de sentido antihorario, ponemos antihorario de 90 grados. Ahí está. Muy bien. Ahora veremos la pregunta número 2. Recuerda que un módulo zona B tiene que tener solapas y bolsillos. ¿Cuál podría ser la solapa y cuáles los bolsillos de este módulo? S de solapa, que también se conoce como pestaña, y B de bolsillo. Cuando nosotros tenemos ya dos módulos y queremos unir dos módulos, entonces en forma perpendicular hacemos ingresar al bolsillo las solapas. Entonces este de aquí sería un bolsillo y el otro bolsillo sería el de acá. Y las solapas serían las esquinas. Entonces tenemos en un módulo 2 solapas y 2 bolsillos. ¿Qué parte del módulo crees que configurará la cara del cubo? Justifica representándolo en el módulo zona B. Aquí ya tenemos un módulo zona B. Y cuando vamos a insertar en 2 módulos, vemos que la cara que se va a formar el cubo es un cuadrado. Por lo tanto, esto será la cara del cubo. Quiere decir, la cara va a ser un cuadrado. Ahora vamos a resolver la número 3. Dobla el módulo en 2 triángulos y un cuadrado. Acá tenemos el módulo y obtenemos un cuadrado. Entonces, ¿qué área tiene el cuadrado resultante en función de la medida del lado del cuadrado? Nosotros sabíamos allá en un principio que el área del módulo era igual a área del cuadrado o L al cuadrado. Vamos a poner área del cuadrado sobre 4. Entonces, el módulo, su área del módulo era L al cuadrado sobre 4. Y como si nosotros lo hablamos y formamos un cuadradito, este cuadradito sería la mitad. Entonces el área del cuadrado será área del módulo sobre 2. Pero como el área del módulo es lado al cuadrado sobre 4, todo dividido entre 2, colocamos 1
productos extremos o los productos de medios, me sale L al cuadrado por 1, L al cuadrado y 4 por 2, 8. Ese sería el área del cuadradito pequeño en función del área del cuadrado inicial. Entonces, ¿qué área? El área de nuestro cuadradito será igual lado al cuadrado sobre 8. Pero sabemos que el lado al cuadrado es 21 por 21. O sea, 21 centímetros elevado al cuadrado sobre 8. Y acá nos sale 441 centímetros cuadrados entre 8. Dividiendo nos sale 55,125 centímetros cuadrados. ¿Qué proporción guarda el área del cuadrado inicial respecto al área del cuadrado resultante? Es decir, al área del cuadradito pequeño. Sabemos que el área grande es 8 veces. Entonces diremos, la relación es, o la razón o la proporción 8 es a 1. Muy bien. 6 piezas. Yo en este caso he hecho dos de cada color. Ustedes pueden hacer de un solo color, ya depende del gusto de ustedes. Ahora vamos a proceder a armar nuestro cubo. Volteamos los bolsillos hacia arriba, uno de forma horizontal y uno de forma vertical. Entonces, como vemos, aquí está el bolsillo, el módulo de abajo colocamos debajo dentro del bolsillo, quedándonos de esta forma. ¿Listo? Entonces, el tercer color igualito introducimos, pero por esta parte. Todo va a ser una horizontal y una vertical. Entonces, vemos que ya se está formando nuestro cubo. Como acá está el azul, agarramos el azul, introducimos a este lado. Como vemos ya que acá hay un sobrante de introducimos en el azul. El rojo que está sobrando introducimos en el amarillo, en los bolsillos. Entonces, amarillo, colocamos el siguiente amarillo de esta forma, el sobrante del rojo también por el amarillo y el amarillo por dentro del azul. Nos falta la última pieza, el color rojo. Igualito introducimos la pestaña a los bolsillos con mucha paciencia. Aquí el celeste hacia el rojo, y como vemos nos falta la última pestaña que se introduce acá en el bolsillo del amarillo. Con mucha paciencia y mucha tranquilidad vamos uniendo las esquinas y vemos que ya queda formado nuestro cubo. Muy bien, chicos, esta es la forma que tienen que trabajar ustedes. Muy bien, ahora en nuestra situación 2 nos dicen, para construir el cubo, ¿cuántos módulos se necesitan? Entonces, para construir nuestro cubo, vemos que cada cara de nuestro cubo tiene esta forma de un cuadrado, y como el cuadrado tiene 6, o el cubo tiene 6 caras, entonces diremos que se necesitan 6 módulos. La pregunta 2 nos dice responder, ¿cuántos vértices y aristas y caras tiene? Entonces, vértices de un cubo son las esquinas, serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántas aristas? Aristas son los segmentos. Este plano o esta cara se intersecta con esta cara por esta arista. Y obtenemos 4 aristas en la parte de arriba, 4 aristas en la parte de abajo y 4 aristas de forma vertical. Total son 2. ¿Y cuántas caras tiene? Sabemos que nuestro cubo tiene 6 caras. Muy bien.
cuál es su área lateral. Aquí hay que tener mucho cuidado. Área lateral o área total. Cuando me preguntan área total tendría que contar las 6 caras. Como me dice su área lateral, solamente son las 4 caras laterales. Entonces el área lateral será igual 4 veces el área de la cara. Y el área de la cara, cada arista mide 7,4 centímetros elevados al cuadrado. No, 4. El área será 7,4 por 7,4 al cuadrado. Muy bien. Entonces esto será 4 por 54,78 centímetros cuadrados. Y al multiplicar 4 por 54 me sale 219,04 centímetros cuadrados, que viene a ser el área lateral. Muy bien. ¿Cuál es el volumen? Su volumen del cubo será igual arista elevado al cubo. Y sabemos que la arista es 7,4 centímetros elevado al cubo. Entonces, elevando al cubo nos sale 405,224 centímetros cúbicos. ¿Tiene ejes de simetría? Si los tiene, ¿cuáles son? Ya en la parte teórica hemos visto cuáles son, y son 3. ¿Qué ángulos se distinguen en esta forma geométrica? También hemos visto en la parte teórica que son ángulos diedros y triedros. Diedros, ángulo formado por 2 planos, y triedros por 3 planos. Este sería un ángulo triedro. Muy bien. Si dividimos un cubo por su diagonal, ¿qué sólidos geométricos se forman? Fíjense ustedes, si nosotros dividimos con esta diagonal, una recta no puede dividir al sólido, por lo tanto tiene que ser un plano. Más bien, hay una pregunta que viene después de esta, nos dice que si nosotros dividimos el sólido, por una diagonal de la cara, con un plano, ¿qué figura se forma? Observamos aquí que se forman 2 prismas de base triangular. Después nos preguntan sobre las características que tiene el cubo, y eso también lo hemos visto en la parte teórica. Situación 3. Con los módulos construidos, ¿podrían construirse otras figuras? Sí. Sí. ¿Qué figuras y cuántos módulos necesitaría para construirlas? Un pirámide ya hemos construido nosotros un cubo con 6. Entonces, también se puede construir una pirámide con base, un triángulo equilátero y con ángulos rectos. Aquí tenemos construido, si ustedes ven de ahí, su base sería este triángulo equilátero. Entonces, ¿con cuántos módulos hemos construido esta pirámide? Con 3 módulos. Luego tenemos un octaedro estrellado. Aquí también lo tenemos ya construido, un octaedro estrellado, construido con 12 módulos. Luego un icosaedro estrellado, icosaedro con 30 módulos. Muy bien. Ahora vamos a armar nuestro tetraedro regular. Para esto vamos a necesitar 2 hojas cuadradas, como ya saben ustedes, de una hoja 4, por la técnica del doblez, hacemos 2 cuadrados. En este caso yo tengo 2 cuadrados rojo y azul. Bien, el primer paso es el primer doblez en 2. Luego lo pongo esta línea de doblez en forma horizontal. El primer doblez que vamos a hacer es en la mitad, y con esta diagonal uno de los vértices del cuadrado tiene que coincidir con la línea del medio que hemos doblado por el doblez, y este de acá en la diagonal, ¿no? Más o menos en este punto hacemos el doblez. Muy bien. En nuestra
hoja siguiente no vamos a hacer el mismo doblez. Lo que vamos a hacer es, teniendo así el cuadrado ya doblado por 2 y desdoblado, el doblez ya no va a venir sino de arriba hacia abajo, tomando como referencia una de las vértices del cuadrado y viene justo este vértice viene en el centro de la línea que hemos doblado. Muy bien, ya tenemos los dos. Luego, una vez que tenemos este vértice del cuadrado, unimos con este punto que hemos hallado. Luego, aquí sería, como estamos de esta forma, a ver, ya, unimos justo en el punto donde hemos hallado. Muy bien, ya tenemos. Ahora volvemos al celeste. Doblamos justo por esta diagonal que está del triángulo y doblamos la otra parte hacia adentro. Igual la otra parte también, doblamos. Y por esta diagonal doblamos. Muy bien. Ahora ya tenemos nosotros nuestras dos piezas formadas. Los doblamos, colocamos nuestra primera pieza, el triángulo más grande encima del triángulo más pequeño, igual el otro. Muy bien, ¿no? Ya tenemos nuestras dos piezas, la grande encima. Una vez obtenido ya nuestros dos módulos, hacemos el último doblez para facilitar el armado del tetraedro. Doblamos y vemos que se forma acá un triángulo, que va a ser la cara de nuestro tetraedro. Igual la otra pieza, también hacemos el último doblez para tener mayor facilidad de armar nuestro tetraedro. Muy bien. Una vez que ya está colocado, colocamos de esta forma nuestros dos tetraedros, siempre con el triángulo mayor encima. Vemos que acá se forma un bolsillo, entonces introducimos la pestaña hasta esa altura, ¿no? Entonces de ahí doblamos este triángulo al interior y acá doblamos así. Entonces nos falta esta parte. Aquí dentro tenemos un bolsillo. Esta parte tendrá que entrar a este bolsillo de la siguiente forma. Asegúrese que entre al bolsillo y vamos ajustando suavemente. Esto no necesita cola ni pegamento, solo sale con un pequeño doblez y con esto ya queda terminado nuestro tetraedro. Una vez construido ya nuestro tetraedro regular, conocido también como pirámide triangular, nos preguntan ¿cuántos módulos necesitaste para elaborar? Como verán, acá he hecho de dos colores y solamente utilizamos dos módulos. Luego, el diagramador de esta página obtuvo la figura de los módulos de nuevo aplicando una transformación. ¿Qué transformación usó ahora? Como podrán ver ustedes, acá tenemos dos figuras. Si nosotros trazamos una recta vertical entre las dos figuras, este será el eje de simetría o eje de reflexión. Y veremos que esta figura ha sido reflejada al lado derecho. Entonces, su transformación será de reflexión. Bueno, ahora, para contestar estas preguntas, hemos elaborado la siguiente figura. Nuestra pirámide triangular, donde vamos a reconocer sus elementos. ¿Cuántos vértices, aristas y caras tiene? Los vértices son estas esquinas. Y como vemos, tiene 1, 2, 3, 4. A, B, C y D.
¿Cuántas aristas? Las aristas son los segmentos que unen los vértices y vemos que hay 3 y abajo 3 en la base, son 6. ¿Y cuántas caras? 1, 2, 3, las caras laterales y la base serían 4 caras. ¿Qué forma tienen sus caras? Observamos aquí, tiene una forma triangular, pero un triángulo conocido. Los 3 lados del triángulo son iguales, por lo tanto son triángulos. ¿O qué forma tiene? Forma de un triángulo equilátero. Tres lados iguales y sus ángulos tienen la misma medida. ¿Cuál es su área lateral? Cuando nosotros nos preguntan el área lateral, solamente nos preguntan las áreas que están alrededor, menos el área de la base. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3. Entonces el área total de uno de los triángulos, de un triángulo equilátero, será a cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de un triángulo. Entonces esto será igual a, hemos tomado la medida y mide 12 centímetros elevado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Al resolver nos salen 62,35 centímetros cuadrados. Como aquí tenemos 3, entonces decimos el área lateral será igual a 3 por 62,35 centímetros cuadrados. Entonces el área lateral será igual 3 por 5, 15, lleva 1, 10, lleva 1, 3 por 2, 6, 7, y 3 por 6, 18. 187, centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Cuál es su volumen? Para hallar su volumen solamente aplicamos la fórmula. Arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 2. Entonces sabemos que la arista mide 12 centímetros elevado al cubo por raíz de 2 sobre 2. Al elevar al cubo y multiplicar por raíz de 2 y dividir entre 12, nos sale 203,64 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide su altura? Su altura es arista por raíz de 6 sobre 3. La arista es 12 centímetros por raíz de 6 sobre 3. Haciendo los cálculos respectivos nos sale 9,79 centímetros. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Tiene ejes de simetría? Si los tiene, di cuáles son. Sí, tiene ejes de simetría y son 4. Y estos ejes de simetría son de orden 3 porque ustedes al empezar ahí, como vimos en el cubo, cuando ustedes miran inicialmente la figura frontal es un triángulo. Y para volver a ver antes de una vuelta, vemos que gira 120 grados. 120 grados porque está dividido en 3 vértices. 363, 120 grados. Muy bien, por eso se llama de orden 3, que pasan por los vértices y los centros de las caras opuestas respectivamente. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ángulos se distinguen en esta forma geométrica? Los ángulos se forman en la intersección de las caras. Acá hay 2 caras, por lo tanto este ángulo que se forma será un ángulo diedro. Y cuando ya la intersección de 3 caras, este ángulo que vemos aquí se llama ángulos triedros. Bien, veamos la segunda pregunta. Si el cubo y el tetraedro son construidos de papel y de forma cuadrada, de igual medida, ¿existe alguna relación entre sus volúmenes? Justifica tu respuesta. Aquí hemos hecho 2 gráficas del papel que teníamos inicialmente de 21 por 21 de lado, y en la primera hemos dibujado nuestros módulos sonores de la siguiente forma. Si nosotros teníamos un cuadrado y nuestro
nuestro módulo es 1b, lo colocamos de esta forma, va a quedar así. Entonces el lado del cuadrado supongamos que es L, y al trazar esta medida viene a ser L medios. Entonces esta línea es una diagonal que va a cortar acá justo en el centro. Entonces este ángulo va a ser 45. Esta figura que está pintado de rojo va a ser la cara de uno de los cubos, la cara del cubo, donde esta arista será la arista del cubo, arista del cubo, arista del cubo, arista del cubo. Entonces, como este ángulo es 45, este ángulo va a ser 45 porque este es ángulo de 90. Entonces, arista del cubo, arista del cubo. Por Pitágoras, en función de L, hallamos que la arista del cubo es L por raíz de 2 sobre 4. Ahora veremos la construcción de nuestro módulo del tetraedro. Ya teniendo nuestro cuadrado, hacemos el primer doblez al centro del doblez que hicimos anteriormente y vemos que se forma un triángulo rectángulo porque este ángulo es de 90 grados. Entonces, aquí vemos que se forma con este doblez que habíamos hecho inicialmente, se forma un triángulo equilátero de 60, 60, 60, donde este que está pintado de verde va a ser la cara de nuestro tetraedro y cada uno de estos laditos va a ser la arista del tetraedro, arista del tetraedro, arista del tetraedro. Por lo tanto, como este es un triángulo equilátero, cada ángulo mide 60, 60, 60. Como este ángulo es recto, entonces este ángulo mide 30. Entonces vemos que aquí, por el teorema de Tales, cuando pasa una paralela, divide acá está pasando por el punto medio, entonces si este es L, acá también será L medio, L medio. Por lo tanto, este lado va a ser igual a este lado, AT. Entonces, si este es 30, este de acá va a ser 30, 30 más 30, 60. Muy bien, entonces tenemos un triángulo notable de 1, 2 y raíz de 3. AT, 2AT, raíz de 3 por AT. Entonces, L será igual a arista del tetraedro por raíz de 3. Pasando a dividir y racionalizando, hallamos que la arista del tetraedro es igual al lado por raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Ahora nos pregunta, ¿existe una relación entre sus volúmenes? Sabemos que el volumen del cubo, de nuestro cubo que hemos hecho con 6 módulos, es arista del cubo elevada al cubo. ¿Cuál será el volumen de nuestro tetraedro? Será arista del tetraedro elevado al cubo por raíz de 2 sobre 2. Al reemplazar y ver nuestra relación, el volumen del cubo sobre el volumen del tetraedro, al reemplazar vamos a ver que los lados L se van a ir y nos va a quedar la constante 9 raíz de 3 sobre 8. Muy bien, entonces esto nos quiere decir que el volumen del cubo siempre va a ser mayor que el volumen del tetraedro. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido y que esto les sirva para que resuelvan su reto. Nos vemos la próxima clase.